El origen de los mayas. Mientras contemplo las estrellas, sentado en las escalinatas del Observatorio Sagrado de Huachactún, un extraño presagio aparece en el manto de la noche. Es una enorme bola de fuego que arde como el sol y atraviesa el cielo hasta desaparecer en el horizonte, dejando una pequeña estela de humo que se desvanece lentamente. Mi nombre es Balaam. He sido elegido por mis ancestros para narrar esta fascinante historia y así cumplir el designio de los dioses. Un destino que fue marcado por los astros desde tiempos muy remotos, con la intención de hacer trascender nuestra cultura. Nací en la profundidad de la selva tropical del norte de Guatemala, bajo la protección de majestuosas montañas y el arrullo de la neblina del amanecer. Ríos cristalinos, rituales sagrados y el canto de las aves silvestres me vieron crecer en la cuna de una de las civilizaciones más grandes de la humanidad, los mayas. Los mayas se desarrollaron en la región conocida como Mesoamérica, que podemos decir que abarca lo que hoy es Guatemala, Belice, El Salvador, occidente de Honduras y parte de México. Fue una civilización extraordinaria, que dominaba el lenguaje y una forma de escritura conocida como jeroglífica, poesía, avanzados conocimientos en matemática y astronomía, y contó también con magníficos artistas y arquitectos. La historia de la civilización maya se divide en tres grandes períodos. El preclásico, en el que surgen las primeras aldeas y centros ceremoniales, abarca desde el año 2000, antes de la era cristiana, hasta el 250 de la era cristiana. El clásico, de mayor auge cultural y en el que la civilización brilla en su máximo esplendor, realizando importantes avances en todos los campos. Se extiende desde los años 250 al 900 de la era cristiana. Y por último, el posclásico, del 900 al 1500 de la era cristiana, período que vio el declive y que justamente coincide con la llegada de los españoles a América. Los mayas tenían una sociedad dividida en estratos sociales. La clase más alta estaba integrada por las familias dinásticas gobernantes, reyes, sacerdotes, especialistas en calendarios, escribanos y jefes guerreros. En un segundo plano, pero muy cercano a la nobleza, se encontraban los comerciantes. Luego venía la clase trabajadora un poco más abajo, quienes constituían la mayor parte de la población y que comprendía agricultores, artesanos, cazadores y pescadores, que es lo que cotidianamente se realizaba por esa época. En la parte inferior de la escala social están los esclavos y los prisioneros. La escritura maya era jeroglífica, es decir, que las palabras eran representadas por signos y figuras. Los jeroglíficos eran esculpidos en estelas, columnas de piedra, altares, edificios y monumentos. El texto más extenso que se ha encontrado se halla en Copán, que para muchos eruditos es como la ciudad científica de los mayas. Está en la escalinata de los jeroglíficos y contiene 1250 inscripciones. Sin embargo, pese al esfuerzo de varios investigadores, la escritura maya no ha sido del todo descifrada. Los mayas basaban su economía en la agricultura y el comercio. Los alimentos básicos de la dieta maya eran el maíz, los frijoles y las calabazas, o lo que conocemos como los ayotes o una especie de huicoyes grandes. Estos complementaban la dieta con una amplia variedad de otras plantas cultivadas en jardines o recolectadas en la selva, como chiles, tomates, cacao y animales silvestres. El comercio era un componente clave para el desarrollo de la civilización maya. Comerciaban con granos, cosechas, pieles y piedras preciosas. En el aspecto religioso, los mayas creían en un mundo sobrenatural habitado por poderosas deidades, es decir, muchos dioses. Eran politeístas, rendían culto a varios dioses. La sangre se consideraba un potente alimento para las deidades mayas, para los dioses mayas, y el sacrificio de un ser vivo era visto como una poderosa ofrenda de sangre. Frente a los templos sagrados, los sacerdotes quemaban incienso de copal, y llegaron incluso a realizar sacrificios humanos. Entre las principales deidades mayas figuran Kukulcán, la serpiente emplumada y dios de las tempestades, Huracán, dios de los vientos, y Tepeú, el dios del cielo. También los gemelos Huajpú e Ixbalanqué eran héroes importantes de la mitología maya. En el tema de las guerras, los mayas tenían ejércitos muy disciplinados,
Utilizaban arcos, flechas, cerbatanas y mortales armas afiladas con piedra de obsidiana. Los guerreros se protegían con escudos de madera y cuero, decorados con plumas. Los mayas fueron excelentes científicos. En matemáticas, emplearon un sistema vigesimal. Su mayor aporte en este campo es el descubrimiento del cero, que lo representaban en una forma de un caracol marino. Sus estudios astronómicos son tan exactos que siguen sorprendiendo a científicos e investigadores hoy en día. Utilizaban un doble calendario, el ritual o Tzolk'in de 260 días y el civil o Hau de 365 días. Trabajaron a la perfección el arte de la técnica alfarera, siendo capaces de elaborar magníficas cerámicas. También dominaron el trabajo en piedra y mediante el uso de la obsidiana y el pedernal, llegaron a moldear increíbles y detalladas figuras que aún hoy son admiradas por su exquisito y refinado arte. Construyeron enormes templos, palacios, acrópolis, pirámides y observatorios para ver las estrellas. Los mayas llegaron incluso a construir campos de juego de pelota, un deporte donde se practicaba con jugadores que golpeaban con codos, caderas y rodillas una pelota de caucho para hacerla pasar por un aro de piedra, que generalmente se ubicaba a varios metros de altura. No se trataba únicamente de un juego, era un ritual, tenía enormes connotaciones religiosas. Algunas de las principales ciudades mayas son Tikal, Palenque, Uxmal y Copán, por dar unos ejemplos. Por más de 3000 años, los mayas brillaron como una de las civilizaciones más grandes de la humanidad. Pero al inicio del período posclásico, es decir, en el 900 de nuestra era, su esplendor comenzó como a desvanecerse. Las causas del colapso de la civilización maya se mantienen como un gran enigma aún en la actualidad. Existen muchos estudios donde se trata de explicar las posibles causas de la caída de esta gran civilización, una enorme civilización. La versión más sostenida o la que más peso tiene asegura que la sobrepoblación y la infertilidad de los suelos por el prolongado cultivo de maíz provocó una intensa escasez de alimento y deficiencia nutricional en los habitantes, factor que dio paso a diversas enfermedades, ocasionando la reducción de la población y el abandono de las grandes ciudades. Debilitados por estos factores internos, fueron presa fácil de la invasión de pueblos indígenas provenientes de México, provocando muerte, hambre, esclavitud y el derrumbe de la cultura maya. Los sobrevivientes de estos fenómenos se distribuyeron en gran parte por el territorio de lo que actualmente es Guatemala y se asentaron estableciendo diferentes reinos indígenas como los quichés y caciqueles, por nombrar unos. Sin embargo, a pesar de la desaparición de la civilización maya, su legado cultural persiste hasta nuestros días. Sus impresionantes obras arquitectónicas y artísticas, los conocimientos matemáticos y astronómicos, el preciso calendario, la escritura jeroglífica y la sabiduría recogida en los códices son parte importante de la historia de la humanidad y nos ayudan a comprender el gran misterio de la vida, de donde venimos, de nuestra raíz. Nuestra misión es mantener vivo el espíritu del jaguar y el legado de la cultura maya en las nuevas generaciones, para que nuestras raíces nunca sean olvidadas.